Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Presentamos la lección número 5, todas las naciones y Babel. Tópicos del estudio. El primer mandamiento de Dios a la humanidad después del diluvio fue una declaración de vida. Les dijo que se multiplicaran y llenaran la tierra. Sin embargo, después del diluvio cambia el enfoque del relato bíblico del personaje único Noé a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La atención especial puesta en Cam, el padre de Canaán, introduce la idea de Canaán, la tierra prometida, un anticipo de Abraham cuya bendición llegaría a todas las naciones. Sin embargo, la Torre de Babel rompe el linaje. Una vez más, los planes de Dios para la humanidad se ven interrumpidos. Las naciones se unen para tratar de ocupar el lugar de Dios. Dios responde con juicio sobre ellas y mediante la confusión resultante, la gente se esparce por todo el mundo y cumple así el plan original de Dios de llenar la tierra. Finalmente, a pesar de la maldad humana, Dios transforma el mal en bien. Como siempre, Él tiene la última palabra. La maldición de Cam en la tienda de su padre y la maldición de las naciones confundidas en la Torre de Babel, con el tiempo, se convertirán en una bendición para las naciones. En Génesis 9, 18 al 27, ¿cuál es el mensaje de esta extraña historia? El acto de Noé en su viñedo nos recuerda a Adán en el jardín del Edén. Las dos historias contienen temáticas en común: comer del fruto, terminar desnudos, luego algo para cubrirse, una maldición y una bendición. Noé se vuelve a conectar con sus raíces adámicas y lamentablemente reanuda esa historia fallida. La fermentación de la fruta no era parte de la creación original de Dios. La embriaguez es una locura que nos hace perder el dominio propio. Habiendo perdido el control de sus actos, Noé quedó desnudo en su tienda. Cam, tal vez acompañado de su hijo Canaán, vio a su padre y se burló de él, deshonrándolo y quebrantando así el 5º mandamiento. No contento con eso, salió a proclamarlo, sin siquiera intentar atender el problema de su padre. En contraste, la reacción inmediata de sus hermanos de cubrir a su padre, mientras que Cam lo dejó desnudo, denunció implícitamente las acciones de Cam. La cuestión en juego aquí tiene más que ver con el respeto a los padres. La maldición sobre el hijo de Cam finalmente resultó ser un mensaje de esperanza. Génesis 9:25 a menudo se ha aplicado pésimamente a la gente africana o de ascendencia africana y por lo tanto se ha utilizado como una justificación religiosa para la esclavitud o racismo. Sin embargo, esta interpretación intolerante no se sostiene por 2 razones. En primer lugar, la maldición no atañe a Cam, sino a su hijo Canaán. Esta maldición tampoco concierne a Cus, el primogénito de Cam, lo que inmediatamente excluye la referencia a la gente africana o de ascendencia africana en particular. Por cierto, las genealogías bíblicas tienen más que ver con la etnogeografía, es decir, con la distribución geográfica de los grupos humanos, que con la etnicidad, que se ocupa del origen de las razas y los idiomas humanos. La noción misma de raza deriva de las teorías pseudocientíficas racistas y lingüísticas del siglo XIX, que se basan en la teoría de la evolución, otro mal que surge de este mito sobre la creación moderna. Con la maldición de Canaán se condenan todas las prácticas malvadas de sus descendientes y se introduce a la simiente de Sem como la redentora de todas las naciones. Noé ebrio y desnudo, esto debería decirnos mucho de cuán imperfectos somos y por qué necesitamos la gracia de Dios a cada momento de nuestras vidas. Nuestros errores siempre alcanzarán a otros, pero la gracia de Dios es suficiente. La información cronológica sobre la edad de Noé nos hace notar que el patriarca sirve de nexo entre las civilizaciones antidiluvianas y las postdiluvianas. Los 2 últimos versículos de la historia anterior nos remontan al último eslabón de la genealogía de Adán. Génesis menciona 70 descendientes de Noé. Cada clan se estableció en un lugar distinto, dando lugar a 70 naciones de las que se pobló la tierra. Todos ellos llevaron consigo la historia del pecado y de la redención prometida que escucharon de Noé,
A su vez, Noé había escuchado de su padre Lamec, que las oyó directamente de Adán. En Génesis 10, ¿cuál es el propósito de esta genealogía en la Biblia? La genealogía bíblica tiene 3 funciones. En primer lugar, enfatiza la naturaleza histórica de los acontecimientos bíblicos que se asocian con personas reales que vivieron y murieron y cuyos días están contados con precisión. En segundo lugar, demuestra la continuidad desde la antigüedad hasta la época contemporánea del autor, estableciendo un vínculo claro entre el pasado y el presente. En tercer lugar, nos recuerda la fragilidad humana y el trágico efecto de la maldición del pecado y sus mortíferos resultados sobre todas las generaciones subsiguientes. Lo que esta información nos muestra es el vínculo directo entre Adán y los patriarcas. Todos son personajes históricos, personas reales desde Adán en adelante. Esto también nos ayuda a comprender que los patriarcas tuvieron acceso directo como testigos y que tenían memorias personales de estos acontecimientos antiguos. ¿Por qué es importante para nuestra fe saber y creer que fueron personas reales? Es fundamental para nuestra fe que estos personajes hayan sido reales y no son un mito o un cuento más, porque lo que sigue también es real, la esperanza que estos personajes atesoraron. En Génesis 11, ¿por qué la gente de toda la tierra estaba tan ansiosa por lograr la unidad? La frase toda la tierra se refiere a una pequeña cantidad de personas, las personas que vivían después del diluvio. La razón de esta reunión se indica claramente. Quieren construir una torre para llegar al cielo. De hecho, su verdadera intención es ocupar el lugar de Dios. Es de notar que la descripción de las intenciones y las acciones de la gente imita las intenciones y las acciones de Dios en el relato de la creación. Dijeron, hagamos. Su intención se declara explícitamente, hagamos un nombre, una expresión que utiliza a Dios exclusivamente. La reunión de Babel fue una rebelión en toda regla contra Dios. El recuerdo del diluvio debió haber desempeñado una función en este proyecto. Construyeron una torre alta para sobrevivir a otra inundación, si venía otra, a pesar de la promesa de Dios. El recuerdo del diluvio se ha conservado en la tradición babilónica, aunque distorsionada, en relación con la construcción de la ciudad de Babel, Babilonia. Por cierto, este esfuerzo ascendente para alcanzar al cielo y usurpar a Dios caracterizará el espíritu de Babilonia. Por eso, la historia de la Torre de Babel también es una temática tan importante en el libro de Daniel. La referencia a Sinar, que introduce la historia de la Torre de Babel, reaparece al comienzo del libro de Daniel para designar el lugar donde Nabucodonosor ha llevado los utensilios del templo de Jerusalén. Entre muchos otros pasajes del libro, el episodio de Nabucodonosor al erigir la estatua de oro, probablemente en el mismo lugar, en la misma llanura, es el más ilustrativo de esta tesitura. En sus visiones del tiempo del fin, Daniel ve la misma coyuntura cuando las naciones de la tierra se reúnen para lograr la unidad contra Dios, aunque este intento fracasa, al igual que el de la Torre de Babel. ¿Por qué Dios descendió a la tierra? ¿Cuál fue el hecho que motivó esta reacción divina? Irónicamente, aunque los hombres estaban subiendo, sin embargo, Dios tuvo que bajar hasta ellos. El descenso de Dios es una confirmación de su supremacía. Dios siempre estará más allá de nuestro alcance humano. Cualquier esfuerzo humano por subir hasta Él y encontrarnos con Él en el cielo es inútil y ridículo. No cabe la menor duda. Por eso, para salvarnos, Jesús descendió hasta nosotros. De hecho, no había otra manera en la que Él nos salvara. Antes que la rebelión se hiciese firme, Dios descendió para evitar de nuevo la autodestrucción de la humanidad. El hecho de que Dios haya descendido también nos recuerda el principio de la justificación por la fe y el proceso de la gracia de Dios. Cualquiera que sea el trabajo que realicemos para Dios, Él todavía tendrá que bajar para reunirse con nosotros. No es lo que hacemos por Dios lo que nos llevará a Él y a la redención. Es la iniciativa de acercamiento de Dios lo que nos salvará. De hecho, 2 veces el texto de Génesis habla de que Dios descendió, lo que sugiere cuánto le importaba lo que estaba sucediendo allí. Los planes de los constructores de la Torre de Babel terminaron en vergüenza y derrota. La Torre de Babel es un ejemplo de cuando tratamos de alcanzar
alcanzar a Dios por nuestros propios esfuerzos o teorías, lo que resulta en otro ejemplo de arrogancia humana que en última instancia fracasará. Por nosotros mismos no podemos llegar a Dios de ningún modo. Por eso Él desciende a nosotros, porque así actúa la gracia divina. ¿Por qué es redentora la dispersión que provocó Dios? El propósito y la bendición de Dios para los seres humanos era multiplicaos y llenad la tierra. En contra del plan de Dios, los constructores de Babel prefirieron permanecer juntos como un solo pueblo. Una de las razones por las que dijeron que querían construir la ciudad era para que no fueran esparcidos sobre la faz de la tierra. Se negaban a mudarse a otro lugar, tal vez porque creían que juntos serían más poderosos que estando separados y dispersos. En cierto sentido, tenían razón. Lo que en el principio debía haber sido una puerta para llegar al trono de Dios se convirtió en un lugar de confusión. Babel significa puerta de Dios en acadio y es similar al verbo hebreo balal, que significa confundir. Los hombres de Babel habían decidido establecer un gobierno independiente de Dios. Sin embargo, Dios tenía un remanente allí que temían al Señor, pero que habían sido engañados por las pretensiones de los impíos y enredados por sus artificios. Por amor a estos, el Señor retardó sus juicios y dio tiempo a los seres humanos para que revelasen su carácter verdadero. A medida que eso se cumplía, los hijos de Dios obraban por hacerles cambiar su propósito, pero aquellos estaban plenamente unidos en su atrevida empresa contra el cielo. Si no se hubiese reprimido la acción de estas naciones, habrían desmoralizado al mundo cuando todavía era joven. Su confederación se fundó en la rebelión. Era un reino que se establecía para el ensalzamiento propio, en el cual Dios no iba a tener soberanía ni honor. No obstante, la historia de Babel registra el primer intento de unificar al mundo. Por ende, no es de extrañar que este modo de pensar produjera una sociedad totalitaria que no daba lugar a diferencias ni desacuerdos. La historia ha demostrado que un impulso de obligar a otros a comportarse y pensar como nosotros conduce inevitablemente a la intolerancia y a las persecuciones. La historia de la Torre de Babel nos enseña que el Dios de las naciones, el creador del mundo y el Señor de Israel es el mismo Dios, que Dios influye en la historia, incluso más allá del ámbito religioso, que Dios también está presente entre las naciones y finalmente el propósito de Dios, su amor y su gracia triunfarán. Las maldiciones muchas veces se volverán en bendiciones. Lo que aparentemente es una maldición, por ejemplo, el confinamiento de COVID-19, nos ha brindado más oportunidades inesperadas para la reflexión, la comunión y un regreso a Dios, porque el sufrimiento a menudo trae consigo el descubrimiento de nuevos valores, un acercamiento a otras personas y sobre todo a Dios. Dios te bendiga.